Historia Central. Yo soy Alberto Escobar, hoy me encuentro en Cartagena de Indias y la búsqueda de mi historia central comienza aquí, desde el Castillo de San Felipe. Historia Central, Cartagena. Mi propósito es hacer un recorrido por los centros históricos del país, porque quiero que me acompañen a conocer un poco más sobre la arquitectura, el patrimonio, la historia y la manera como la gente vive, siente y disfruta del centro histórico de Cartagena. El recorrido por la ciudad de Cartagena lo veremos en 2 episodios. En el día de hoy veremos la historia de esta ciudad durante la colonia y sabremos cuándo, cómo y por qué fue necesario amurallarla. El que hizo estos trabajos de la muralla fue el negro. El indio no trabajó, no fue esclavo. Visitaremos el último proyecto de la colonia realizado dentro de la ciudad amurallada, las bóvedas. Papito lindo, vamos a las bóvedas. Ya tú sabes que te va a costar ese paseíto. Conoceremos por qué el Santo Oficio construyó aquí su Palacio de la Inquisición. Normalmente el pobre desgraciado que caía allá, normalmente se iba para la cárcel o normalmente se moría. Todo esto y mucho más en la historia central del día de hoy. Una ciudad donde te encuentras tú lo que menos creas. Es una ciudad mágica, es una ciudad mística, es una ciudad surreal. ¿Te gustó esa introducción? Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar. Está situada sobre el Mar Caribe y es probablemente el sitio turístico más importante de toda la región. Tiene una población estimada de 960.000 habitantes. Está situada a tan solo 4 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 32 grados centígrados. Sobre la fundación exactamente cómo comenzó acá, no tengo muy claro. El primer español del que se tiene noticia que llegó a este sitio donde posteriormente se fundó Cartagena fue Rodrigo de Bastidas. Bastidas, ese notario español sevillano, quien había acompañado a Colón en uno de sus viajes, a comienzos del siglo XVI, con Juan de la Cosa, recorrió toda la costa caribe colombiana y fundó algunas ciudades, como por ejemplo Santa Marta, y trató, sin mucho éxito, de fundar una ciudad en este sitio. Hubo que esperar hasta la tercera década del siglo XVI para que Pedro de Heredia finalmente tratara nuevamente de establecerse aquí en la isla de Calamarí. Calamarí en lengua indígena vernácula significa cangrejo. Qué bueno que el español encontró aquí procesiones de cangrejo. Esa decisión, al igual que la que en su momento tomó Bastidas, se originaba del hecho de que la bahía ofrecía una óptima localización geográfica para la fundación de la ciudad y porque adicionalmente, y hay que recordar que en ese momento los vientos eran fundamentales para la entrada y salida de los barcos. Don Pedro de Heredia viene a fundar la ciudad ya apertrechado con sus capitulaciones que firmó con la reina Juana la Loca en España. La ciudad fue adquiriendo fama por el saqueo que hizo Heredia de las tumbas de los zenúes que quedaban dentro del territorio de su gobernación y que hicieron fama dentro de los conquistadores. Ese robo sistemático de piezas de oro, así como de diferentes objetos de culto para los indígenas, le permitió a Cartagena entonces rápidamente empezar a consolidarse. Asimismo también empezó un intercambio comercial con Panamá y lentamente entonces esta ciudad se consolidó como un enclave marítimo muy importante. En Vito Impedero Overo, consagrando la vida a la verdad, Cartagena de Indias fue fundada el 1 de junio de 1533.
hay un promedio de 14 kilómetros de muralla y le servían a los españoles en ese momento como estrategia militar. Cuando Pizarro conquista a los incas, todas las mercancías, todo el oro que se sustrajo de todo este nuevo territorio conquistado tenía que atravesar el Istmo de Panamá y ser acopiado en un sitio, y ese sitio fue escogido, fue Cartagena. Muchos ingleses, franceses u holandeses sabían que ese oro estaba en Cartagena, entonces se volviera un objetivo militar frecuente. Ya desde 1543 la ciudad empezó a ser azotada continuamente por piratas y corsarios. Y ya desde ese momento entonces la ciudad vio la necesidad de defenderse militarmente. Para el siglo XVI, el sistema defensivo militar estaba básicamente determinado por el desarrollo de las municiones y del armamento. Eso hizo entonces que se desarrollara una nueva disciplina dentro de la arquitectura conocida como la poliorcética, que estaba a cargo de ingenieros militares que estudiaban específicamente cómo lograr defenderse de esos ataques. Las primeras escuelas de esta nueva disciplina se desarrollaron particularmente en Italia, y eso explica entonces la presencia de varios ingenieros militares italianos en Cartagena, como la familia Antonelli. El que hizo estos trabajos de la muralla fue el negro. El indio no quiso, no lo que no le gustaba trabajar, sino que no fue esclavo del Imperio Español. El negro que se moría al agua, el papá tiburón era el manjar exquisito para ellos. Se pusieron así gordos, vea. Con la llegada de Antonelli a Cartagena en 1586 se inició la construcción de todas las baterías defensivas de la ciudad. Antonelli contó en esa primera etapa con el apoyo de Luis de Tejada. Posteriormente, un pariente de Antonelli, Cristóbal de Roda, fue el responsable hacia 1608 de la construcción de todo el sistema defensivo frente al mar. Luego, en la tercera década del siglo XVII, Francisco de Murga se encargó de proteger toda la isla de Getsemaní. Tiene 23 baluartes y pequeñas correderas de muralla que unen baluarte con baluarte. Se habla de la ciudad amurallada cuando realmente creo que lo correcto sería hablar de la ciudad abaluartada. Los baluartes son estas estructuras como que tienen dos caras y dos flancos, con unos muros angulosos e inclinados que justamente evitan los ataques directos y frontales contra ellos, y adicionalmente al proyectarse hacia adelante justamente amplían los ángulos de tiro. Arévalo va a terminar de fortificar esta ciudad con la construcción del edificio de las bóvedas, con el que finalmente todo el denominado corralito de piedra va a terminar perfectamente defendido. Las bóvedas fue el último bastión militar que se construyó en Cartagena de Indias. La construyó el ingeniero militar Antonio de Arévalo. Espectacular. La construcción de este edificio se inició en 1789 y terminó hacia 1797. Su fin era proteger a la tropa, a los víveres, los pertrechos y las municiones de posibles ataques. Por eso el edificio se construyó literalmente a prueba de bombas. De esas bóvedas no tuvieron mucho uso. Se terminaron en 1798 y la independencia fue en 1811. O sea, quedaron ahí como obsoletas, ¿no? Después de la independencia, las bóvedas han tenido varios usos, que van desde prisión hasta destilería, la fábrica de licores de Bolívar, y por último se ha desarrollado el uso comercial. Y ahí se promueve
lo que llaman los extranjeros shopping. Entonces tú ahí consigues desde una baratija hasta la esmeralda más cara de Cartagena de Indias. Visitarlo es un performance, es una alegría. Y sobre todo las mujeres que les gusta que uno las seduzca con un pequeño detallito y te dicen, papito lindo, vamos a las bóvedas. Ya tú sabes que te va a costar ese paseíto, van con dinerito. Ya eso es costumbre y tradición aquí. En la actualidad se puede decir que el sistema defensivo de Cartagena se conserva en una proporción sorprendente. El interés que se mostró en preservar las murallas no se hizo extensivo a los cañones, que finalmente fueron lanzados directamente al mar, y se dice que los rescató un inglés de apellido Tyler, que se los llevó directamente para Gran Bretaña. Después, en 1968, con la visita de Juan Manuel Zapatero, un connotado historiador español que participó directamente en la restauración de todo el conjunto amurallado, se tomó la decisión de hacer unas réplicas de cañones como este, pero directamente en concreto, lo que resulta casi imperceptible para los turistas que no se dan cuenta de la diferencia. Lo mágico viene ahora. Inglaterra le declara la guerra a España. Atacar España es una locura. Ataquemos a la consentida de España en América, Cartagena de Indias. Cartagena es una ciudad de bahía y es una ciudad de mar. La bahía está en el seno interno. El canal de Boca Chica es la única entrada a la bahía de Cartagena. Y entonces hubo que correr a fortificar esa entrada. Y la primera que se construyó fue el castillo de San Luis de Boca Chica, que fue el castillo que tuvo que resistir los dos grandes ataques que le hicieron a Cartagena. El de Pontí en el año de 1697 y el de Vernon en el año de 1741. Vernon venía con aproximadamente 180 barcos, 9.000 infantes de marina y aproximadamente 2.000 negros macheteros jamaiquinos que lo acompañaban. Venía con la certeza de que con ese grupo de personas se podía tomar la ciudad. Efectivamente demuele completamente el fuerte de San Luis y llega hasta las goteras mismas de Cartagena, y ahí va a ser derrotado por dos combatientes muy singulares, un medio hombre que va a ser Blas de Lezo. Este hombre tuerto, manco y mocho defendió hasta la última gota de sangre su bien amada España. Y otro que es casi invisible, pero que los habitantes de la ciudad sabían que durante el tiempo de espera de Vernon iba a resultar fundamental, y fue el mosquito, que básicamente le dio malaria a muchos de estos monos ingleses que estuvieron aquí tratando de ingresar a la ciudad. La malaria, la difteria hicieron daño, eran mirachas así chiquiticos, los ingleses blanquitos y deliciosos, los mosquitos se lo comieron en carne viva. El almirante Vernon, que estaba tan seguro que se iba a tomar la ciudad, que mandó a acuñar una moneda donde Blas de Lezo estaba arrodillado entregándosele a él, y el tiro le salió bien culatero porque el que le tocó irse fue a él porque perdió la guerra. Y esas monedas después fueron el hazme reír en toda Europa y en Cartagena de Indias. Quedaron como testimonio de una victoria anunciada, mas no realizada. El castillo San Felipe es el elefante blanco, nunca fue atacado.
que en la época de la colonia se le conoció como el Fortín del Diablo, San Felipe de Barajas. Resulta que hay un cerro que se llama el Cerro de San Lázaro. Se temía que si tomaba el Cerro de San Lázaro podían bombardear a Cartagena desde allá hasta acá. Y alguien tuvo la ocurrencia. Cojamos y pongámosle piedras al cerro y hagamos una fortaleza ahí. Muy fortalecida, hecha por los negros esclavos, por los ancestros de nosotros. Ya, o sea, los bicentenarios de uno, los bisabuelos, bisabuelos fueron los que construyeron esto, porque nosotros somos surafricanos. Trabajos de adecuación en el antiguo Cerro de San Lázaro se iniciaron durante la gobernación de Pedro Zapata de Mendoza y culminaron en 1657. Inicialmente se acondicionó una plataforma triangular sobre la cima de la montaña y con el tiempo la estructura empezó a complejizarse. Como el castillo está en altura, lo que hizo el español fue que lo penetró como si fueran, digamos, hormigueros por todos los lados, o madrigueras de conejo o de rata, lo que tú quieras, y le hizo túneles. La oscuridad es reinante. Yo podía ver el que entraba, pero el que entraba no podía ver el que estaba dentro. Fue gracias a la intervención de Carlos Crismat, un miembro de la Sociedad de Mejoras de la ciudad, que a partir de 1928 se iniciaron los trabajos de restauración que todavía continúan y que le han devuelto su antiguo esplendor, volviendo a permitir definir dentro de toda la silueta de la ciudad pues sus escarpas, contraescarpas, fosos y otros elementos arquitectónicos característicos de este edificio que sin duda es uno de los mejores exponentes de la arquitectura militar de la ciudad. Y lleva más de 300 años de estar ahí a donde está, y ahí sigue como obra de ingeniería militar, ahí sigue todavía incolume. En las fundaciones realizadas por los españoles en América, Cartagena, al igual que otras ciudades, empieza a desarrollarse en torno a una plaza mayor, que es justamente esta, donde se situaba la iglesia principal, el cabildo y otras instituciones administrativas, así como las personas más importantes de la ciudad. Sin embargo, en Cartagena, y en la medida en que la defensa era prioritaria, va a ser el cordón abaluartado el que va a terminar definiendo y configurando la forma final de la ciudad, que a lo largo de los siglos va a ir perdiendo esa cuadrícula hasta que hoy en día en muchos sitios es casi imperceptible. Bueno, el parque, pues básicamente tiene una estatua ecuestre de Simón Bolívar. Simón Bolívar, libertador de las 5 repúblicas de América Latina: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, Ecuador, Bolivia, Ecuador. Liberó 5 naciones montando caballos. ¿Qué tal si tiene una Toyota 4 puertas? La Plaza Mayor de Cartagena de Indias era el sitio durante la colonia más representativo, en la medida en que sobre ella confluían no solamente la catedral y el cabildo, sino un edificio que es muy característico de esta ciudad y que no tiene ninguna otra que hemos visitado, el Palacio de la Inquisición. A nivel exterior, el Palacio de la Inquisición tiene 2 características muy importantes. Una de ellas es la pequeña ventana que se encuentra situada sobre la calle de la Inquisición,
que está protegida por una gruesa reja y era el lugar por donde se depositaban todas las denuncias de las personas que podrían llegar a ser investigadas por este santo oficio. Otra de las características más importantes ya desde un punto de vista arquitectónico es sin duda la portada de piedra que tengo en mi espalda. Esta portada de piedra es considerada por muchos como la mejor de la ciudad. No, ahí no volví porque le cogí miedo y ya últimamente no hay nada que ver. El Santo Tribunal de la Inquisición decidió establecerse en Cartagena a comienzos del siglo XVII. La Inquisición tenía como propósito eliminar todo tipo de manifestación que se apartara de la fe católica. En estas manifestaciones entraban, por ejemplo, la hechicería y la brujería, que eran muy propias de todas las creencias que en particular traían los esclavos negros directamente desde el África y que trataban de mantener en este nuevo continente. Los métodos usados por este santo tribunal eran bastante disuasivos. Comenzaban a interrogarlo muy suavemente, con tortura, estirándolo. A los hombres nos amarraban en un potro que se llama el potro de tormento. Nos amarraban las coyunturas metacarpofalangiales, los dedos de pie y el pipí. Cámaras de pastillo así, entonces lo amarraban acá, lo estrangulaban. Y después de que lo tengan, lo tiraban al horno. Es decir, ni los muertos se les separaron a la Inquisición. Después de que lo estrangulaban, como en de... Durante sus 2 siglos de existencia, la Inquisición en Cartagena únicamente quemó 5 personas, cifra que en apariencia parece exigua si se tiene en cuenta la eficiencia que este tribunal alcanzó en otros países, particularmente en España. El Tribunal de la Inquisición funcionó en Cartagena de Indias entre 1610 y el 11 de noviembre de 1811, cuando se dio el grito de la independencia. Luego fue reinstalado en 1816 a la entrada de Pablo Murillo para terminar siendo liquidado para siempre en 1821 cuando se dio la independencia definitiva de España. A pesar de que durante la colonia se construyeron varias iglesias muy destacadas que podríamos visitar, hemos optado por recorrer la de San Pedro Claver, para hacerle un homenaje a este importante personaje de esta ciudad. Pedro Claver nació en España en 1580 y empezó a estudiar teología con la Compañía de Jesús. Solicitó trasladarse a América en 1610. Se ordena sacerdote en esta iglesia y dice en latín clásico, lo que siempre cumplió. Y yo, Peter Cleveres servus eternos etíopes. Espectacular. Juró ser para siempre y por siempre el esclavo de los esclavos. Este camino que llevó a la beatificación de San Pedro Claver no fue nada fácil. A enfrentarse a 300 o 400 negros completamente apiñados, luego de un viaje sin haber visto nunca la luz del sol. Allí él se encargaba de consolarlos y en ocasiones ayudarlos, en particular a los enfermos, a los que directamente llevaba al hospital regentado por la Compañía de Jesús, buscando que pudieran aliviarse. Todas estas actividades a lo largo de su vida permitieron que, a su muerte en 1654, la Compañía de Jesús solicitara directamente su beatificación. En 1888 se tomó la decisión de enterrar los restos de este santo dentro de la iglesia y a partir de ese momento se le dio su nombre. La iglesia la finaliza un ingeniero alemán, Lorenzo Coni, y hace 4 arcos estilo la hoja del olivo. ¡Wow! Beautiful place, lindo lugar. El altar mayor de esta iglesia lo consigue Soledad Román, la nieta de Lorenzo Román, quien trajo la Coca-Cola y la cola román a la ciudad de Cartagena de Indias. Fue elaborado por el artista italiano Vittorio de Montarsolo
y encargado directamente por Monseñor Bifi para ser traído a esta iglesia. Más abajo están en un sarcófago los restos de Pedro Claver, que fueron depositados allí en 1888. La iglesia de San Pedro Claver, al igual que muchas otras iglesias construidas por la Compañía de Jesús, se inspiran en el modelo de la iglesia del Gesù en Roma. Y quizás lo más importante es que el lugar donde se encuentra la nave central con el transepto está definido por una cúpula. Era una cúpula que se construyó durante la colonia, pero que se consideraba que era muy pequeña para la escala de la iglesia. Por eso se contrató al arquitecto francés Gaston Lelarge para que la reemplazara por una cúpula de mayor tamaño, que hoy en día se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. No hay más nada que mostrarle en la Plaza de San Pedro. Fue un honor para mí, un placer. Hemos querido terminar este primer episodio del recorrido por Cartagena en Getsemaní. Lo más importante que tiene Getsemaní, a mi modo de ver, es que básicamente aquí todavía se puede sentir parte de la vida de Cartagena a aquellos turistas que de repente nos agotaba el ver únicamente tiendas boutique que finalmente venden productos exactamente iguales desde Cartagena hasta Hong Kong y hoteles 5 estrellas. Venir a Getsemaní era como encontrarnos de alguna forma con la Cartagena que fue y que probablemente ya no será más. Sin embargo, inevitablemente toda esa presión económica que tuvo en su momento Cartagena ya se está dando en Getsemaní y lentamente la gente nuevamente se percibe, empieza a ser desplazada hacia otros sectores de la ciudad. Los extranjeros están comprando todo, un día nos echan de lo propio y nos van a echar ya aquí a nosotros. Y muy probablemente, si no hacemos algo muy pronto, terminará convirtiéndose entonces también en una gran escenografía de casas pintadas, con carrozas en las calles y con miles de turistas tomando fotos. Historia central, Cartagena.